Muy bien, gracias Marta. Qué gusto. Muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí. Y pues queriendo hablar de hábitos y emociones que me apasiona muchísimo ese tema. Vaya que sí. Y llevan mucho esa unión, porque depende cómo tú andes, vas a reflejar tus actividades en la vida diaria, pero el chiste es tener buenos hábitos para que no se te olvide. Exactamente. Fíjate que yo caí en cuenta en esto hace pues más de 10 años porque caí en una depresión y eso fue lo que me hizo darme cuenta de cómo era mi estilo de vida, cuáles eran mis hábitos, ¿no? Cuando yo empiezo a identificar los hábitos que tenía y empiezo poco a poco a cambiarlos, empiezo a mejorar mi estado de ánimo. Y luego lo entendí, ¿por qué? Porque muchas veces un ejemplo, el ejercicio te hace segregar dopamina, noradrenalina, oxitocina, testosterona, todas estas hormonas que te hacen sentir segura, que te hacen sentir bien. Y entonces empiezas a estar en mejores estados y eso te lleva a querer empezar a comer más sano, a querer empezar a tener más actividad, o sea, a tener más energía, a ser más positivo. Y todo es un círculo virtuoso, ¿no? Y la verdad es que pues eso fue la razón por la que yo empecé a enfocarme mucho en este tema y me dedico a dar talleres y conferencias, mucho para empezar a ser conscientes a las personas de en qué hábitos viven y eso te refleja mucho tu identidad y tu estilo de vida, porque al final somos seres de hábitos y tus hábitos definen tu estilo de vida, Siempre. tu nivel de bienestar. Y la verdad es que me sorprende mucho, te platico siempre que voy a empresas o doy talleres abiertos y demás, como muchas personas, o sea, no somos muchas veces conscientes de nuestro día a día, que No. es de hábitos. Y cuando eres consciente, decides, quiero esto en mi vida, estos hábitos y estos no. Exacto. Entonces, Porque hábitos va a haber. exacto. Buenos o malos. Siempre va a haber. Eso ya. Ya, Conscientes o inconscientes. exactamente. Entonces es ahí como lo importante de crear esa conciencia para comprenderte y eso te lleve a superarte, ¿no? Entonces, yo lo viví hace 10 años y por esa razón, pues empecé a meterme tanto en este tema, a leer libros, a certificarme, a talleres, a retiros, porque descubrí un universo de bienestar, o sea, totalmente no depender de medicamentos para bajar los niveles de ansiedad o de estrés, sino de tu estilo de vida, que fue lo que yo descubrí y que, bueno, por esa razón creé la empresa de Casa de Hábitos, que es lo que se dedica, ¿no? A dar talleres y conferencias enfocado específicamente a crear esa conciencia de que nuestros hábitos definen nuestro estilo de vida y nuestras emociones. Las emociones. Y se van formando los hábitos desde pequeños. Cuando nace un bebé, le empezamos a formar hábitos y pareciera que no es más. Por ahí se habla de que desde el vientre ya estás formándole los hábitos. Totalmente. Y lo vamos a tener durante toda la vida, ahora sí que hasta que nos vayamos, vamos a tener esos hábitos. Y eso es lo que nos va a dar pues todo el sentido de vida, la forma del cuerpo, bueno, todo. Totalmente. Como dicen, hay una frase que me encanta, cambia de hábitos, cambia de vida. O sea, empiezas a cambiar tus hábitos y empieza a modificar y a cambiar tu estilo de vida en muchos aspectos. Yo he tenido personas que las he acompañado en ese proceso de cambio de hábitos y hubo una señora que me encantó porque quería empezar a ser más sana en su alimentación, ¿no? Y trabajamos con el tema de tomar más agua, simplemente empezar a tomar más agua. Bueno, bajó sus niveles de ansiedad, ella empezó a sentirse mejor, su cutis mejoró, comía menos porque el hecho de tomar y estar bien hidratada tenía más energía. Eso la llevó después a querer empezar a hacer ejercicio, Cosa, claro. o sea, y fue un círculo virtuoso de buenos hábitos. Entonces, la verdad es que yo en el tiempo que he estado y lo practico, veo los cambios que son inmejorables, o sea, la gente cambia totalmente para bien, ¿no? Cambiamos para bien y este es un ejercicio que debe ser de todo el tiempo. O sea, los hábitos, no podemos quedarnos con los mismos hábitos, por ejemplo, que teníamos de niños, de adolescentes. O sea, hay que estar replanteando. Yo he considerado que todos estos propósitos de Año Nuevo en realidad son hábitos. Sí. Lo que estamos haciendo. No es tanto un propósito de Año Nuevo, No, sino es el hábito para lograr un objetivo. Totalmente. Y a veces algo que es súper importante es
más allá del objetivo, que lo plantees desde una forma de vida, desde una identidad. Y de hecho es algo que yo me gusta muchísimo reforzar en mis talleres, que muchas veces me llegan y me dicen, oye, Cristi, es que quiero bajar 7 kilos, ¿no? Porque siento que traigo 7 kilos de arriba. Y algo que yo les explico mucho es que es muy importante empezar a crear esa identidad como una mujer que dices, quiero ser deportista. Entonces al final, cuando empiezas a crear el hábito del deporte en tu vida, eso te va a llevar por ende a bajar de peso. Pero que no tengas la palabra, voy a bajar 7 kilos, porque entonces... Y el número. Y luego es, ok, bajas los 7 kilos, pero ¿qué pasa? Regresas a tus viejos hábitos y regresas a esos, y vuelves a subir. Se volvió como una zanahoria que vas persiguiendo. Exactamente. Y hay una motivación. Exactamente. Y la motivación no debe ser así. No. Debe ser como una inspiración, un amor a ti mismo. Totalmente. Y por eso es como tan importante crear esa identidad, claro. Como esa frase de decir, ok, quiero ser una mujer saludable y deportista, ¿no? Y empezártela a decir hasta que lo crees y lo logras. Entonces es como muy importante también nosotros empezarnos a decir esas cosas, claro. Para fortalecer eso que tanto quieres en tu vida, ¿no? Ese hábito. ¿Cómo se forma un hábito? ¿Cómo se va formando un hábito, Cristi? Para compartirlo con nuestros radioescuchas. Tal vez algunas personas no pueden acudir a los cursos, otras van a estar encantadas de conocerte o encantados de conocerte, pero un tip, un consejo para alguien que nos esté escuchando y diga, ay, es que yo realmente sí quiero hacer un cambio, pero no sé cómo empezar. Mira, un hábito tiene 3 pasos, pasa por 3 pasos. Primero, siempre se activa por una señal, luego es el comportamiento y luego la recompensa. Te pongo un ejemplo de un hábito bueno, ¿no? Suena tu alarma, 6 de la mañana, te despiertas, te pones tu ropa para hacer ejercicio, esa es una señal. El comportamiento, sales, corres, y la recompensa, llegas por tu jugo verde. Ese es un buen hábito, ¿no? Es como el proceso de un hábito. Ahora te voy a platicar de un hábito malo que yo tenía. Yo antes fumaba. Si yo tenía una copita de vino tinto en mi mano, era la señal para fumar. Como un gatillo. Exacto, como de, necesito mi cigarro, porque era como mi señal de quiero fumar. Se daba el comportamiento, fumaba, y la recompensa pues era la nicotina en mi cuerpo, ¿no? Otro ejemplo, si yo veía a la típica amiga con la que echaba el cigarrito, era la señal, quiero fumar, se daba el hábito de fumar, o sea, el comportamiento fumaba, y la recompensa igual a nicotina. Otro ejemplo, siempre antes a las 4, entre 4 y 5 de la tarde era la hora del azúcar, ¿no? Entonces a mí era mi hora del monchis del azúcar. Entonces en esa hora era como reloj, yo siempre buscaba azúcar, el comportamiento era comerte algo de azúcar y locamente la recompensa, la dopamina. Pero que genera. La hora, entonces me estás hablando que son asociaciones. Son señales. Al cerebro le encanta asociar y le encanta estar así con esas señales. Entonces, hay que evitarlas, hay que modificarlas, hay que... Depende del hábito. Si quieres que se siga dando, que se dé la señal. Pero si no quieres que se siga dando, evita la señal o elimínala. O sea, yo un ejemplo de que hice cuando quise eliminar esa, por ejemplo, que me pasaba a las 4 de la tarde, que pues no podía eliminar la hora de las 4 de la tarde, ¿no? Pero lo que hice es que me inscribí a unas clases de box. Entonces, no, a las 4 de la tarde, no había forma de que encontrara azúcar cerca de mí. Entonces, bueno, pues ya salía de hacer ejercicio y eso también bajaba mis niveles de ansiedad y ya no necesitaba comer azúcar. Entonces, de esa forma eliminé el hábito. Pero cuando empiezas a ser consciente de las señales, tú defines si quieres que se sigan dando o no.